Hola, muy buenos días para todos. Bueno, dándole continuidad al curso, vamos a aprovechar esta mañana para eh, terminar nuestras sesiones, nuestra segunda web conference, la cual pues vamos a abordar las temáticas. También agradecerles a todos por su participación en la clase espejo. Como observamos, pudimos abordar temas referentes a la optimización, cómo podríamos optimizar costos en lo que tiene que ver con transportes. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la conceptualización del transporte terrestre de pasajeros en Colombia, aquí trayendo a colación pues las temáticas abordadas en nuestra asignatura. Entonces, vamos a iniciar por definir qué es el transporte terrestre de pasajeros. En este caso, podemos decir que en este caso, el transporte terrestre de pasajeros se considera o se constituye como el servicio público esencial. Es, en este caso, fundamental para las personas, ya que está diseñado especialmente para eh, un propósito. En este caso, es prestar un servicio que de una u otra manera es regulado, porque pues existe una normatividad que lo regula también, como algo importante que busca asegurar unos estándares óptimos. Digamos que cuando se habla de prestación del servicio, no solo hablamos de pues unos recorridos, también estos vehículos deben de cumplir con ciertas normas, con ciertos requisitos enfocados hacia la seguridad vial, y de una u otra manera el transporte, digamos que debe garantizarse de manera universal. En este caso, los gobiernos inciden mucho en lo que es el desarrollo del transporte terrestre. Esto muy ligado a que pues todos estos inciden en el desarrollo. Cuando hablamos de ingeniería de transportes, digamos que aquí, a medida de que las ciudades se van desarrollando, van creciendo, van cambiando, hasta las famosas urbes, como hemos conocido, o las metrópolis, eh, pues digamos que a su vez el transporte es necesario, ya que se debe garantizar de una u otra manera, ya que las personas van a requerir desplazarse, movilizarse para trabajo, para ocio, para hospital, para estudio. Es un número de, digamos, variables que inciden en que sea necesario la prestación de un servicio, y por ello, pues digamos que toda esta normatividad que lo regula, en particular, pues al transporte de pasajeros terrestre, que como ya mencioné anteriormente, hoy en día hablamos de un sistema de transporte integrado en el cual pues ya digamos que prácticamente son pocos los actores que inciden en el modelo de transporte. De una u otra manera, esto pues digamos que ha venido pues teniendo algunas afectaciones, algunas también pues digamos en su aplicación, con el crecimiento de la ciudad. Aquí traigo a colación la ciudad de Bogotá. Es una ciudad muy compleja. Para este caso, podríamos traer también como ejemplo la ciudad de Medellín, donde pues se ha podido implementar de una mejor manera todo lo que es el modelo integrado de transportes, donde pues allá ya digamos que hace parte el tren, los buses, los taxis, las bicicletas, un sinnúmero digamos, actores que pueden interactuar en un único sistema. Aquí, pues digamos que Estados Unidos, perdón, la ciudad de Medellín, en el caso de Colombia, en la ciudad que tiene mayormente desarrollada este tipo de modelo de transporte, que ha permitido que se replique para otras ciudades. En este caso, pues digamos que hablamos ya hoy en día en la ciudad de Bogotá de la construcción de un metro que de una u otra manera busca integrar y permitir que los recorridos sean mucho más cortos para los usuarios, ya que pues
Actualmente podríamos hablar de que una persona puede estar tardando de 3 a 4 horas en cruzar toda la ciudad de Bogotá. Esto pues digamos que si le sumamos a las jornadas de trabajo, pues digamos que esto afecta de una u otra manera a las personas. Por eso este sistema de transporte de pasajeros pues juega un papel muy importante para el desarrollo del país. Digamos que es importante conocer que la ciudad de Bogotá ha tenido un desarrollo, digamos que en los últimos años quien ha tenido un desarrollo marcado es la ciudad de Medellín, donde ya tienen integrados hasta tranvías, digamos que ya están pasando de los buses a otros sistemas con mayor capacidad, que mejore la calidad del servicio, ya que pues digamos que en otros sistemas podemos aquí traer a colación el Transmilenio, pues los pasajeros no es que en ciertas ocasiones viajen de una manera agradable, ¿no? Ya el sobrecupo, digamos que la sobrepoblación que hay en estos modelos de transportes hace que esto sea complejo, de ahí porque digamos, buscamos esa integración y cómo poder mejorar este tipo de servicio que a lo largo, digamos que el desarrollo de las ciudades, pues ha venido también teniendo unos cambios, unos desarrollos que han permitido pues que las ciudades también vayan creciendo y se vayan desarrollando a medida que también el transporte pues pueda prestar ese servicio como tal. Como les mencionaba anteriormente, pues digamos que es un derecho fundamental. Por eso es que hablamos del decreto 1079 de 2015 como pilar normativo de lo que es el transporte. Como aspectos importantes, podríamos decir que el decreto es el único reglamento que compila toda la normatividad del sector con última actualización el 14 de abril del 2025, que centraliza toda la regulación dispersa en un solo instrumento jurídico, la habilitación y control, donde establece los procedimientos detallados para la habilitación, operación y fiscalización de empresas de transporte público colectivo terrestre automotor. Como les mencioné anteriormente, pues digamos que ya está más reducido y pues los requisitos técnicos que éstas deben de seguir, ¿no? Donde se definen los estándares administrativos y de seguridad que deben cumplir tanto los vehículos como los operadores de servicio, ya que estos deben de prestar, digamos, ciertos eh, requisitos y adicionalmente debe estar adaptado de acuerdo a los estándares técnicos. Traigo aquí a colación las sillas azules. Es algo que la normativa ha venido, digamos que, introduciendo y ha venido regulando, donde se ha vuelto de carácter obligatorio este tipo de sillas para los vehículos, donde hay prioridad por edades, por ciertas características como mujer embarazada, persona con discapacidad reducida o que tenga una dificultad. Esto pues digamos que hace parte de la normatividad de regulación y estándares que deben de tener estas unidades para poder operar y que pues van a ser controladas y regidas por las autoridades y que se van a basar pues digamos que en esta normatividad. La ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito Terrestre, en pocas palabras, que es el marco jurídico fundamental que regula la circulación vehicular y establece pues todas las normas de seguridad vial y define los derechos como obligaciones de los usuarios, conductores y autoridades de todo el territorio nacional, cómo debemos actuar, porque pues debemos reconocer que somos actores, que hacemos parte de lo que sería este tipo de transporte y que pues debemos regirnos para poder garantizar pues un servicio de manera óptima como tal. Entonces, todo lo que tiene que ver con seguridad vial, prioridad absoluta en la protección, vida e integridad de todos los actores viales, evitando, por eso existe las normas de tránsito donde regulan cómo deben de todos los vehículos y usuarios que hacen parte de la movilidad regirse en el transporte. Ejemplo, traigo aquí a colación nuevamente la ciudad de Bogotá, que en algunas zonas el carril
derecho es exclusivo para el sistema de transporte público. Traigo aquí a colación la carrera séptima, donde estar circulando con un vehículo particular por esta vía puede llegar a ser objeto de infracción, debido a que se le priorizó este carril a los vehículos de servicio público, pero también vamos a encontrar que los vehículos de servicio público no solo circulan por este corredor, sino que adicionalmente circulan por las demás vías, siempre pues teniendo ellos prioridad. Esto también buscando un modelo que permita, digamos que se movilicen los vehículos, porque pues si no se generarían unas filas, adicionalmente sería algo, digamos que complejo poder también algunos vehículos particulares poder circular en estas vías porque también necesitan de algunos giros que son necesarios. Entonces, digamos que de una u otra manera, aunque las normas se han venido, se adaptan, porque también hay otros actores que hacen parte de estas vías. Hay otras, pues digamos, ya más exclusivas como las vías que tiene el Transmilenio, que son específicamente para circulación del sistema de transporte masivo. Esto buscando que el sistema también sea mucho más veloz. Esto lo conocemos como sistema de transporte semiconfinado, porque pues de una u otra manera comparte las calles y carreteras con otros actores en las intersecciones viales, ¿no? A diferencia del metro, que es un transporte confinado, donde pues ningún otro actor lo va a afectar porque pues tiene su carril exclusivo y pues puede mantener una media de velocidad constante y pues desplazamientos que no, digamos, generen alguna afectación. No es imposible que no se pueda afectar porque pues sí hay y se han visto situaciones en las cuales estos sistemas también se pueden ver colapsados o afectados, mm, pero digamos que no es muy común. Y en cambio, pues en el semi-confinado, pues es mucho más complejo pues poder regular todos estos aspectos teniendo pues diferentes actores viales. De ahí el porqué, la importancia de que esto sea regulado, ¿no? Aquí pues digamos que para el caso de Bogotá va a entrar un nuevo sistema de transporte como va a ser el metro, el cual pues también va a cambiar, digamos que algunos aspectos importantes en algunos recorridos de la ciudad, pues digamos que vamos a hablar de tener menores tiempos de desplazamiento, ya que pues esta obra pues busca ese beneficio, que usted se pueda desplazar hacia ciertos puntos, pero pues que sea mucho más veloz. Digamos que de una u otra manera esto va a descongestionar el Transmilenio y a favorecer, pues digamos que a los usuarios, ya que pues vamos a podernos desplazar dentro de la ciudad en algunas zonas en menor tiempo del que actualmente pues se está utilizando para desplazarse dentro de la ciudad. Cabe resaltar que también ya llevamos 80 años tratando de llevar a cabo este metro, que esto ya debería ser una realidad hace muchos años y que pues hasta ahora se ha logrado esto para la capital. La ciudad de Medellín en este caso pues fue pionera en la implementación de un sistema de transporte férreo o metro en este caso y que pues ahora la ciudad de Bogotá pues está teniendo en cuenta algunos aspectos de la movilidad y está implementándose para la ciudad de Bogotá porque pues no son los únicos, digamos, servicios que van a entrar en operación. En el caso de la ciudad de Bogotá también hablamos de lo que son algunos metrocables que se han ubicado en algunas zonas específicas de la ciudad, por lo general zonas montañosas, en la cual pues es difícil el acceso de los vehículos. Por lo general son vías muy estrechas, muy pequeñas, empinadas, entonces, digamos que aquí estos sistemas de transporte de cable, pues ha sido una de las mejores soluciones. Y aquí volvemos a traer a colación la ciudad de Medellín, pues donde se ha implementado y esto ha traído muchos beneficios para los ciudadanos antioqueños, donde pues se han convertido a su vez en unos modelos a replicar en otras ciudades del país y que van a traer consigo pues beneficio en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, adicionalmente lo que sería la mejora de la infraestructura de transporte,
porque pues como lo he mencionado anteriormente, el transporte juega un papel muy importante, ya que pues todas las personas requieren o tienen una necesidad de desplazarse o hacer algún recorrido por X o Y motivo dentro de la ciudad. Y el transporte como normatividad, pues también tiene, digamos que esas características. Oportunidades de cumplimiento de horarios y frecuencias establecidas para el servicio. Entonces, como ya es conocido, pues el transporte público, pues tiene unos horarios en los cuales se establecen los recorridos de algunas zonas. Ya por lo general, digamos que hay muy pocas que operen 24 horas, pero las hay en el caso de la ciudad de Bogotá. Eh, También pues lo que buscamos es libertad de acceso o un derecho universal a la movilidad. Como les dije, esto está muy regulado por la parte normativa. Es un derecho fundamental para las personas, así como tener ciertos estándares de calidad de vida. En el transporte también se establecen unas normativas que se deben de cumplir para garantizar que todos los actores tengan este derecho universal a la movilidad, que en pocas palabras sería poderse desplazar desde esos lugares de orígenes hacia esos lugares, no sé, ya sea de estudio, de trabajo, de ocio, y por esto, pues digamos que también es importante hablar de una educación vial, que en pocas palabras es la cultura que se debe tener dentro tanto de las vías como los sistemas de transporte para garantizar una armonía en el transporte y que se pueda prestar el servicio, ¿no? Ya que por lo general, pues digamos que son actores externos quienes operan estos vehículos y nos prestan el servicio. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis y quiero hacer con ustedes un recorrido por todo lo que tiene que ver con el transporte en el caso de Colombia, cómo el transporte ha venido incidiendo en el desarrollo de nuestras ciudades, en el crecimiento de las mismas y por qué se hace tan importante el sistema de transporte en el caso de Colombia y cada una de estas ciudades, que se pueda ir mejorando cada vez más, prestar un servicio con mejor calidad. Eh, Hay otros proyectos que también se van a venir desarrollando conjuntamente, como es el caso del Regiotrans de Occidente, para el caso de Bogotá, el Regiotrans de Norte, que pues ha tenido algunos inconvenientes, pero pues que es necesario también para la ciudad que pues se desarrollen estos medios de transporte que son mucho más amigables con el medio ambiente, adicionalmente que los desplazamientos que garantizarían estos modelos de transporte pues beneficiarían o aliviarían a muchos de los usuarios que actualmente, pues digamos que colindan o que están cerca de la ciudad y que hacen estos desplazamientos que puede tardar de 2 a 3 horas. Entonces, pasarlos a tiempos mucho más cortos, de 40 de 30 minutos, que es lo que se lograría con la integración de estos sistemas de transportes a lo que nosotros conocemos en el mundo como una metrópolis, lo que sería el desarrollo también, pues digamos que con el objetivo de garantizar la prestación de un mejor servicio para los ciudadanos y pues digamos que aquí vamos a conocer un poco de la historia del transporte. Embajador Bogotá, Ciudad Bolívar, está utilizando un medio de transporte poco convencional para llegar a su trabajo, el sistema de cable aéreo. Entre tanto, este joven estudiante que vive en Bogotá va para su universidad ubicada en Cajicá y utiliza el tren turístico. ¿Cómo llegamos a tener estos sistemas de transporte en Colombia? Pues prepárate para saber, porque eso
sed de memoria. Viajemos 2 siglos atrás, esta vez sobre 10, para conocer el origen de los primeros sistemas de transporte en el país. ¿Sabías que en 1836, apenas 12 años después de la marcha de la primera locomotora en Inglaterra, el Congreso de la Nueva Granada expidió una ley para la construcción de un tren que conectara la ciudad de Panamá con el río Chagres? Pues así fue. Esa ley se en 1855. Kilómetros de vías instaladas en los lugares de mayor actividad económica se fueron reconfigurando. Ya no los caminos impulsadas por animales, sino alrededor de los hoteles, estaciones, puntos de intersección con otros. Un aumento de la red ferroviaria que conectaba no solo a Panamá con el interior, sino también a otras ciudades del país andino con el río más cercano o con el mar. Eso fue antes de la separación de Panamá del territorio colombiano. Las primeras líneas férreas que vamos a tener en Colombia, acordándonos que Colombia pues tenía el departamento, o en algunos momentos el estado de Panamá va a ser en el Istmo, ¿no? Que va a conectar la ciudad de Panamá con la ciudad de Colón, el puerto de Colón. Esto era para crear un vínculo, un trazado transoceánico mucho antes del planteamiento del canal de Panamá, estamos hablando más o menos de 1853 cuando se inaugura este primer ferrocarril. Los ferrocarriles se desarrollaban con criterio local. No éramos un país desintegrado. Cada ciudad buscaba resolver su necesidad. Cúcuta conectarse con el mar a través de Maracaibo. Barranquilla, Salvarre, no podían entrar los barcos. Vamos a tener otros ferrocarriles. Por ejemplo, tenemos el ferrocarril de Bolívar que conectaba la ciudad de Barranquilla con Puerto Colombia, ¿no? Puerto importante de la costa atlántica. Y otro que va a ser el de Cúcuta, ¿no? Que va a conectar la ciudad de Cúcuta con el río Táchira. Esas líneas podían ser cortas, yendo desde Bogotá hasta Girardot. Podían ser medias, que era desde Bogotá hasta lo que hoy es Puerto Salgar, La Dorada, y líneas largas que iban hasta Bucaramanga. Entonces, Colombia quedó en el dilema de qué hacer. Si se hacían líneas cortas, teníamos dos problemas gravísimos, que era que daban hacia aguas arriba de Honda, y en Honda había unos saltos. Y el otro problema serio que se tenía eran las pendientes, porque había una menor longitud para bajar desde los 2.600, 2.800, incluso 3.000 metros a los 300 metros, que era el nivel del río Magdalena. Lo que hicieron fue acortar las distancias, más específicamente acortaron los tiempos. Eso hizo que los productos que antes se comercializaban en zonas muy reducidas empezaron a tener una mayor área de influencia. El Estado no tenía los recursos para hacer estos ferrocarriles. Eso sí que hace. Sino con el tema de intereses políticos. El tema contractual fue muy traumático para los ferrocarriles y también las leguleyadas impidieron muchas veces se firmaba el contrato cuando iniciaba un ferrocarril, efectivamente la construcción podía pasar muchos años. Entonces, esa fue otra de las razones por las cuales fue complejo construir ferrocarriles en Colombia. Ya no tenía la infraestructura administrativa, ni tenía el dinero, ni tenía la tecnología. Aquí en Colombia no había los ingenieros para manejar un proyecto de esos. Entonces, Colombia lo que hizo fue importar de ingenieros ingleses o empresas inglesas, es decir, por medio de un sistema, lo que hoy se llama de concesión, el explotador de eso recibían unas de tierra a lo largo de toda la línea. Pero los ingenieros extranjeros era como que se iban a encontrar con una geografía impenetrable, y que eso provocaría que se dejaran varias líneas férreas sin acabar.
o que nunca llegarán a construirse, como por ejemplo el ambicioso proyecto que conectaba al occidente con el oriente del país, lo cual suponía franquear las tres cordilleras. Sin embargo, durante los años 20, gracias a la indemnización por la pérdida de Panamá, vino la llamada danza de los millones. El dinero que llegó por la privatización avanzaran en su construcción. Hubo un periodo de 9 kilómetros en locomotoras, coches, todos los equipos ferroviarios, que permitió que los ferrocarriles se consolidaran. El gran momento de los ferrocarriles es ese periodo de finales de los 2000. Se mantuvo por una inercia hasta otras décadas, pero la gran evolución de kilómetros ferroviarios construidos o de ferrocarriles Esa no fue la única vez que un hecho político, como la pérdida de Panamá, dictó la historia del transporte en el país. También sucedió cuando se construyeron las vías férreas. El federalismo permite que pues, los estados tengan una autonomía fiscal, una autonomía de ejecución de sus recursos, lo que les permitió construir diversas líneas de ferrocarril. No obstante, no estaban enmarcados en un proyecto nacional o al menos regional de interconexión, lo que hace que estas líneas no conectaran grandes núcleos urbanos o no conectaran incluso grandes polos dentro del país, sino que se quedaran en un ámbito muy local. Esto también permitía que dentro de los mismos estados hubieran algunos casos de corrupción y de algunas malas prácticas que a la final no permitían, no consolidaban esta red férrea, sino que se quedaban en lugares muy específicos dentro de la geografía. Como si esto fuera poco, las redes férreas en el país tenían diferencias técnicas. La diferencia del ancho de las carrileras mantenía prácticamente dividido el país en dos partes sin continuidad en las comunicaciones ferroviarias. El sistema ferroviario, cuya misión es ser puente de unión entre unos y otros puntos del país, estaba roto en su centro. Siguiente pérdida de tiempo y encarecimiento de los El transporte ferroviario cambió la cotidianidad de los campos y ciudades. La vida empezó a girar en torno a las estaciones de tren y el sistema dio origen a una clase obrera, conformada por campesinos que habían llegado a las ciudades para ayudar a construir las líneas férreas. Justamente esa clase obrera que nació allí fue la que al poco tiempo comenzó a sindicalizarse para reivindicar derechos, como horarios, dotaciones y a no recibir maltratos por parte de sus patronos, como era habitual en la época. Sus famosos discursos en Bogotá, después de la Pero eso no es todo en cuanto a la relación política-transporte. El elitismo y el bipartidismo también jugaron un papel importante en el transporte interno de las ciudades, en especial en Bogotá. En Bogotá se da un caso muy particular, aunque pues se podría encontrar también en otras partes del país, en donde los liberales, que habían sido gobierno en los años 20, en los años 30, empezaron a invertir en empresas de autobuses y de taxis, empresas privadas. Mientras que cuando empieza a llegar un gobierno conservador, se ve al tranvía y a la empresa de tranvías como un fortín político conservador, ¿no? Sus directivas son usualmente afines a este partido. Entonces empieza a haber esta rivalidad entre dos sistemas, ¿no? Los autobuses, los taxis privados de los liberales usualmente, y el tranvía que era estatal, pero controlado por los conservadores. Las ancianas que salían de la misa mayor de San Francisco sufrieron tal desconcierto por la Y
Mientras el servicio ferroviario intermunicipal de carga y pasajeros comenzó su declive en 1930 debido a la crisis económica nacional, en Bogotá, los internos más importantes en su mejor momento. Después llegó a un punto de quiebre por culpa de los intereses privados. Bogotá es una cosa muy interesante. Muchos años se le atribuyó a los desmanes del 9 de abril su destrucción. Fernando Masuera reconoce que él, por decisión suya, no terminó de incentivar la destrucción del tranvía, consideraba que era un sistema de transporte poco moderno y que era mejor apostarle a los buses, que era la modernidad, y iba a utilizar la financiación de empresas que vendían buses para poderlos traer a la ciudad. Digamos que el problema del día no es solo Bogotá. Realmente todavía sigue siendo un nosotros todavía no la ven. El automotor se impone en Colombia básicamente porque hay un esfuerzo consciente de la élite de buscar un modelo de vida. No se hablaba ni de medio ambiente, ni de gasolina, ni de contaminación. Era el progreso o el atraso. Muchas de las ciudades de Colombia en el siglo XIX y empezaron el siglo XX siendo pueblos, siendo unos caseríos, no había control. Entonces, el motor se convierte en uno de los elementos de modernización que hace que la élite nacional sienta que puede vivir como viven países desarrollados. Todo esto hizo que tiempo después se extinguiera para siempre el tranvía y se instalara hasta nuestros días el bus como principal medio de transporte. Mientras en este país, los trenes terminaron reduciéndose a cortas líneas que transportaban algunas cargas, rieles levantados o enterrados bajo la hierba, y estaciones convertidas en espacios abandonados, o en el mejor de los casos, en locales comerciales. Por supuesto, a nivel nacional, también se impuso el sistema automotor como medio principal de transporte de carga y pasajeros. Antes de hablar del sistema de buses y automóviles, debemos volver de nuevo en la historia para entender que mucho antes que las carreteras estaban los ríos. Los barcos a vapor fueron determinantes en la historia del transporte, no solo porque llevaban mercancías desde y hacia el interior del país, sino porque nos trajeron a muchos inmigrantes extranjeros que llegaron a enriquecer nuestra cultura. La migración en Colombia a través de los ríos principalmente se realizó por el río Sinú, por
sitio por el cual ingresaron los sirios libaneses, los israelitas de alguna manera. Igualmente, la navegación marítima al puerto, lo que hoy se llama Puerto Colombia, ingresaron también este tipo de nacionales, israelitas, sirio-libaneses, a turcos, a la zona de lo que ellos generaron la colonización de lo que hoy es Barranquilla, por cuanto Barranquilla pues no fue una ciudad fundada, sino fue una ciudad que se fue desarrollando a partir de esos migrantes. En el siglo XIX, el empresario Juan Bernardo Elbers, quien proveyó de dotación a los ejércitos patriotas de Simón Bolívar, recibió el privilegio de desarrollar la navegación a vapor por el río Magdalena, desde 1823 hasta 1840. De esa manera, tuvo el monopolio de la navegación durante esa época. La navegación por el río generó una revitalización total en el interior del país, por cuanto se generó un comercio mucho más dinámico entre el Magdalena Medio, el interior del país y la costa atlántica. Fue supremamente vital para reactivar ese desarrollo. La navegación en el río Magdalena ha sido fundamental. Yo diría que es la característica, el atributo más importante del río. Todos los ríos son valiosos, muy ricos en muchos aspectos de vida, de ocupación cultural, pero el Magdalena se ha convertido y es para la historia de Colombia un lugar de privilegio, de construcción de naciones, razón de su potencial para la navegación. Hay que pensar que el café, el tabaco, la quina, muchísimos de los productos se mueven por el río. El río está pendiente siempre de actualizar su importancia y su necesidad de estar allí en el corazón de la economía de Colombia. La falta de equipos de dragado para preservar la navegación a vapor hizo que los costos y además los riesgos aumentaran. Un ejemplo fue lo que sucedió el 16 de junio de 1928, cuando un barco llamado el Cañonero Hércules explotó mientras llevaba 73 pasajeros a bordo, de los cuales solo sobrevivieron 21. Para los años 30, los barcos a vapor se habían vuelto peligrosos y difíciles de mantener. Eso llevó a la extinción del transporte fluvial en Colombia. Hoy en día, la navegación por el Magdalena no va más allá de la pesca artesanal y el turismo. Ahora vemos muy lejana la idea de viajar a la costa en barco, como lo hizo Simón Bolívar antes de su muerte. Es más, si el Libertador hubiera querido hacer ese mismo viaje desde Santa Fe hasta Santa Marta, utilizando un medio de transporte diferente como el avión, le hubiera tocado esperar casi un siglo, porque el primer vuelo que se efectuó fue entre Barranquilla hacia Puerto Berrío, ¿sí? En un Junker J-13, el primer piloto Eric Hammer, ¿sí? Ese fue su primer vuelo en hidroaviones. ¿Por qué en hidroavión? Porque era el mar Río Magdalena la principal fuente de transporte fluvial en Colombia. Se sabía que por ahí se recorría Colombia. la aviación llegó a Colombia en 1911 como un espectáculo para personas deseosas de ver a un ser humano volando por los cielos. Ese año, el francés Paul Mirgen y el colombiano Jorge Cicerón intentaron hacer unas demostraciones aéreas en el Polo Club de Bogotá, pero fracasaron y terminaron en burlas que fueron publicadas en la prensa. Sin embargo, unos años después, en 1919, utilizaron los primeros hidroaviones que prestaban servicios de correo y transporte. Nació la más importante aerolínea comercial llamada Sky. Conocemos como Avianca.
selva, con un Pacífico. En 1930 se impuso como el transporte de pasajeros sobre las compañías navieras y los trenes. Fue así como, según dicen algunos, Colombia pasó de la mula al avión. Este nuevo medio de transporte obligó a crearlo que hoy conocemos como quienes decidieron liberaron los 1940. Hubo una mujer que tuvo protagonismo en la historia del transporte en Colombia. Ella fue Nora Castañeda. Después, en una entrevista, ya no querían que una niña femenina que yo las piel, le dijeron en el libro, precisamente me quitó esto de la pero yo de autonomía, que cogía su miedo y no podía entrar. Pues sí, a veces los machismos, sobre todo en el mundo del transporte, existen. Marian conduce una de las cerca de 150.000 tractomulas que transportan materiales y mercancías a lo largo y ancho de Colombia. Mejor dicho, las tractomulas mueven la economía del país. Ese dicho de mujer al volante, peligro constante, a mí me ofendía mucho. Y entonces siempre he tratado de hacer mi trabajo de la... Motor se impuso y hacer carreteras que conectaran al país de las tres cordilleras se volvió el reto del gobierno y de los ingenieros. Pues básicamente cuando llegaron los automóviles y se empezaron a construir vías para podernos comunicar entre las diferentes ciudades, mejoró muchísimo la oportunidad del intercambio comercial, especialmente en productos agrícolas con los centros urbanos. Se empezaron a expandir físicamente y hacerse cada vez más grandes porque ya había otras. Nos movemos en las ciudades colombianas, las ciudades pudieran ir una población pública, por eso zonas urbanas que dieron todo día que todavía no mucho con las concesiones, las vías 4G, logrado cosas tan increíbles como que Colombia tenga 7 de los 10 túneles de América. Menos contaminantes, no son contaminantes o de desarrollo, o son muy Pasajeros en ciudades densificadas como Bogotá, dificultades como la guerra del Central, dentro de las ciudades. la multimodalidad que tiene Medellín. Sí, es un referente de las ciudades con esa idea de la cultura meta que también es importante porque que promueve el respeto y la apropiación por lo público. Lo más importante,
sobre la movilidad. Es esencial para que las personas y reduzcamos los costos y seamos más competitivos con nuestros productos, y por eso es muy importante recordar los sistemas de transporte en Colombia han influenciado la vida cotidiana, han fomentado la economía, han incidido en la migración, en la construcción de nuestra identidad y hasta en la creación de sindicatos nacionales. Sin embargo, hoy en día es necesario buscar sistemas alternativos de transporte que sigan moviendo al país, pero que también sean amigables con el medio ambiente. Esta es una historia que sigue rodando. En Medellín existe desde hace décadas el metro y se supone que en poco tiempo lo podremos disfrutar en Bogotá. Ya vimos partir los primeros trenes de carga desde el interior del país hacia los puertos. ¿Te imaginabas que la movilidad del país llevara tras de sí tantas historias? Bueno, como pudimos observar, entonces el transporte juega un papel muy fundamental en lo que es el desarrollo de un país, en este caso para Colombia. Como hemos visto, ahorita podemos hablar de que en el caso nuevamente se está retomando en el país lo que es el desarrollo del transporte férreo, se están volviendo a reactivar algunas redes que, como lo mencionó anteriormente en el video, tenían algunas dificultades y era la conexión, ¿no? Eso era, pues, digamos que algo muy importante que hacía falta en el sistema de transporte férreo colombiano que permitiera pues esta conectividad total en toda la región. Esto ya está muy ligado al tipo de eh, trocha que se utiliza para la línea y es lo que está pasando actualmente. Se está actualizando a estándar, ya que venimos de una trocha férrea. Esta se llama la trocha, ay, se me fue el nombre ahorita. Bueno, esta es de Yárdica, es la que tenemos y la idea es pasar a la trocha estándar, que es un poco más ancha, que tiene locomotoras de mayor capacidad. Como escuchamos, el tren juega un papel muy importante, sobre todo cuando hablamos de desplazamientos de larga distancia, pues el sistema férreo pues tiene una mayor ventaja en cuanto a costo, en cuanto a tiempo, porque pues es un transporte confinado que de una u otra manera, digamos que ya tiene establecido su recorrido. Ahí, como lo vimos anteriormente, la ciudad de Medellín es el ejemplo, ya que pues ha sido la ciudad que, digamos, actualmente tiene desarrollado mejor el sistema de transporte metro, pero que adicionalmente pues dispone del sistema de transporte férreo que se va a ir reactivando de a poco en algunas regiones, en algunos sectores y que es un nuevo modo de transporte que se debe planificar para el país, que de una u otra manera es importante. Y pues digamos que hace poco también se acaba de hablar de unos estudios de factibilidad que se van a realizar para el proyecto del tren interoceánico, algo que beneficiaría bastante al país en cuanto a convertirse en un corredor estratégico en el comercio mundial y que consigo traería algunos beneficios también, que pues, digamos de una u otra manera el país debe aprovechar todos estos aspectos. De ahí la importancia de toda la regulación. Entonces, objetivos claves que tiene la normatividad cuando hablamos de prestación del servicio de transporte de pasajeros, entonces es garantizar el servicio público de transporte opere de manera interrumpida con los más altos estándares de seguridad para proteger la vida de los pasajeros. Debe tener unas velocidades
debe tener un diseño el vehículo. Hoy en día también hablamos de la inclusión de personas con movilidad reducida, por eso es que estos vehículos hoy en día tienen rampas que prestan esa, digamos que facilidad de acceder al servicio a esta población que en otros años, digamos, no se tenía contemplada. Cabe resaltar aquí el caso del servicio público privado, donde las unidades pues ya venían con unas especificaciones y que en este caso pues digamos que no permitía el acceso a todas las personas. Eso fue una de las razones por las cuales se empieza a dar este cambio en los modelos de transporte, como en el caso de la ciudad de Bogotá, donde los vehículos pues también tienen que ir evolucionando y adaptándose pues a las poblaciones, diferentes características, que es lo que siempre se busca desde el punto de vista protección de derechos, pues salvaguardar los derechos fundamentales de los usuarios y promover accesibilidad universal, incluyendo pues personas con movilidad reducida, como lo mencioné anteriormente, el control técnico vehicular, que tiene que ver con las características que tiene el vehículo que cumplir, que se adapte a las condiciones en este caso del país, a lo que tiene que ver con las emisiones que puede generar un vehículo de estos, los pesos, límites, cantidad de pasajeros permitidos, dependiendo del tipo de vehículo, y todo lo referente a las condiciones laborales, que en este caso, pues, tendría que hablar de que este conductor debe tener pues todo lo prestaciones sociales, ya que hablamos de rutas prestadoras de servicio que cumplen con toda la normatividad. Digamos que eso es una de las características que antes, cuando hablábamos de la guerra del Centavo, cuando estaba el sistema de transporte público, teníamos, digamos que esa dificultad. Bueno, algunas restricciones que tienen los vehículos para operar. Aquí cabe resaltar que el transporte terrestre en Colombia es el modo más utilizado actualmente. Uno, por costo. Digamos que es de menor costo, aunque hoy en día el transporte aéreo también ha venido bajando. Digamos que cada vez es más asequible a el transporte, pues en algunos casos, digamos que los usuarios optan por transporte terrestre porque pues los paisajes, las vistas, entre otras cosas que digamos no se suelen disfrutar en un vuelo aéreo, pues es por esta razón que algunos usuarios optan por otros medios de transporte. También cabe resaltar, aquí voy a traer a colación ya lo que tiene que ver con las terminales de transporte terrestre, ya que ellas juegan un papel muy importante para el transporte en Colombia, ya que este es el medio que mayormente se utiliza para desplazarnos entre las diferentes regiones del país. Nosotros tenemos desarrollada mayormente la infraestructura a vehículos de transporte terrestre que juegan un papel muy importante en la ciudad. Nos permiten desplazarnos de un punto A a un punto B o entre ciudades, Bogotá, Medellín, Bogotá, Ibagué, teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad multicultural, donde podemos hablar que prácticamente casi todas las regiones podríamos encontrar personas que habitan la ciudad de Bogotá. Esto hace también que sea necesario contar con una red de transporte terrestre que permita conectar pues todos estos diferentes municipios, departamentos, y garantizar que los usuarios pues puedan, digamos que optar por un nivel de servicio o un transporte de manera eficiente. Aquí cabe resaltar que dentro del análisis de los trabajos hablábamos de las terminales de transporte terrestre y por eso resalto aquí, en este caso, que las terminales de transporte terrestre en Colombia son unidades operadas por terceros, pero que están reguladas por toda la normatividad del tránsito. En este caso, por lo general, las terminales de transporte suelen delegar un funcionario que sería la persona encargada de ejercer como agente de tránsito dentro de su patio de maniobra
en el caso de que ocurriera algún accidente o algún incidente. Esta persona estaría habilitada para ejercer, digamos que las funciones de las autoridades de tránsito, ya que éstas no tienen, digamos que, disposición o la ley no les permite operar dentro de estos lugares, pero que en este caso la normatividad habilita a esta persona para estos terminales de transporte que encontramos en prácticamente todas las grandes ciudades de Bogotá. Todas cuentan con terminal, algunas ciudades mucho más pequeñas en algunos casos, veredas, entre otras, podríamos hablar de que cuentan con un primer transporte principal hacia estos lugares, pero de ahí ya tenemos que optar por otros medios de transporte. La geografía de Colombia en algunas zonas involucra hasta el transporte fluvial porque no hay otro medio para poderse desplazar. Podríamos traer aquí a colación algunas regiones en el Putumayo donde los ríos o estos afluentes se convierten en esas vías de acceso para algunas poblaciones pues que están un poco más alejadas debido a que en este caso, en algunas que son muy pequeñas, pues no es de fácil acceso el transporte aéreo, ¿no? También cabe resaltar que está limitado por su costo, por su infraestructura. Esto hace y impide que pudiéramos contar, digamos que así fuese en cada departamento con un aeropuerto de conexión. Entonces, digamos que estas características geográficas inciden en que no podamos prestar y limitan en algunos casos, pues, lo que son estas rutas ya diseñadas para el caso del transporte terrestre. Cuando no podemos seguir, digamos que abarcando, pues debemos de pasar a otro modo o medio de transporte. Y en este caso, pues digamos que en Colombia actualmente, en algunas regiones o zonas, podríamos hablar de transporte multimodal para poder llegar hasta nuestro punto de destino. Y eso hace pues que aún más, digamos, se va a regular todos estos modos o medios de transporte, pero el que mayor incide en el país y el que es mayormente utilizado es el transporte terrestre de pasajeros, que es el que abordamos normalmente en las terminales. Utilizamos algunas unidades o vehículos, que estos vehículos también deben estar cumpliendo con cierta normatividad. Ya hoy en día, pues digamos que en el caso del país hemos venido innovando en los vehículos o en las unidades. Ya hablamos de vehículos de 2 pisos que pues prestan este servicio, pues una experiencia diferente para el transporte, ya que estábamos acostumbrados a otros modelos de vehículos y que pues esta necesidad de cumplir con todo lo que es la normatividad ambiental, pues ha hecho que estas unidades también deban de ir actualizando e ir mejorando ese servicio y experiencia, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, la idea es poder mejorar esa experiencia del servicio al usuario, que tenga una buena relación, que se pueda prestar un buen servicio ajustado a todas las normatividades. Competencia leal, pues prohibición de expresa práctica en competencia desleal entre las diferentes modalidades de transporte, protegiendo un mercado equitativo. Pues podemos hablar que dependiendo digamos que está más o menos, está regulado, está entre ciertos estándares, dependiendo del tipo de vehículo puede variar el costo y un tiquete de transporte. Para el caso del transporte público, ya están establecidas unas tarifas. Para el caso de Bogotá, el sistema de transporte masivo o STPI y el transporte masivo Transmilenio, pues ya tienen unos costos establecidos. Lo mismo pasará cuando hablemos de integrar el transporte metro, donde se deben de establecer unas tarifas y una integralidad entre los diferentes servicios que con la misma tarjeta pueda acceder a los diferentes para que esto también pues sea una experiencia mucho más, digamos que amigable, porque es lo que se busca cuando hablamos de ofrecer un servicio de transporte regulado por normatividad y que se enfoque a los objetivos de la movilidad y lo que sería estos diferentes actores que inciden, y pues aquí este medio de transporte juega un papel muy importante. Cabe resaltar que en algunos casos
pues aún tenemos algunas fallas en cuanto a la prestación de los servicios en algunas terminales de transportes. Eso también hace que el usuario pues no tenga una experiencia agradable de un servicio prestado. Entonces, digamos que esto es uno de los enfoques que se deben de tener y que como prestador de servicio, los operadores deben tener en cuenta a la hora de prestar un servicio. Como hemos visto, por lo general, una terminal, podríamos hablar de que es un lugar en el cual encontramos prácticamente todos los servicios. Podemos encontrar bancos o cajeros, o podríamos encontrar restaurantes de ropa, de comida. Todo esto, digamos que hace parte de lo que sería la interacción del usuario en un servicio y sobre todo cuando hablamos de desplazarnos entre regiones, hablamos de estar en unas zonas frías, a pasar unas cálidas, a unas muy calientes y digamos que asimismo, pues todos estos lugares y zonas deberían de irse adaptando a todas esas características que se tienen dentro de estos lugares, ¿no? La idea es que se pueda prestar un servicio y que el usuario pueda vivir una experiencia confortable de lo que es ese servicio. De ahí el por qué. Digamos que las terminales de transporte terrestre para el caso de Colombia juegan un papel muy importante porque ellas son unos actores, es el medio que más mueve, desplaza, sobre todo digamos que podemos hablar de lo que sería algunas eh, temporadas específicas del año donde este modo de transporte pues se eleva de manera incremental porque constantemente digamos que se ve el incremento de viajeros en la ciudad en fechas específicas como una Semana Santa, como a mitad de año en las vacaciones de colegios, a fin de año, para las festividades navideñas. Entonces, todo esto también digamos que hace parte de lo que sería lo que busca el modo de transporte prestar a los usuarios, pero que a su vez esto va a estar regulado por unos actores, por agentes de tránsito. En algunas ciudades pues hay otros actores también que ejercen la autoridad de tránsito y internamente pues un delegado dentro de digamos que sus instalaciones que aplicaría toda esta normatividad que anteriormente pues estuvimos mencionando y que se debe aplicar para mejorar lo que sería la prestación del servicio. Entonces, eh, instituciones del sector de transporte, podríamos hablar del Ministerio de Transporte, donde se establecen todas las políticas nacionales y que se rigen a nivel nacional. En este caso también tenemos algunas entidades adscritas adjuntas especializadas y algunos organismos territoriales de supervisión local, como lo mencioné anteriormente. Entonces, los diferentes actores de tránsito, ya sea policía de tránsito o sea un inspector de movilidad, como en algunos casos pasa, o algún otro actor que esté delegado que permita, pero digamos que quien establece todas las normas que se deben regular es el Ministerio de Transporte, que está en primer lugar y es el que delega a otras entidades pues algunas funciones y en algunos casos pues la supervisión local o regional para que se hagan cumplir todas estas normas de lo que sería el transporte. Asimismo, digamos que las terminales de transporte están siendo supervisadas, están siendo vigiladas, que cumplan con todos los requisitos en lo que es la prestación de los servicios, sobre todo en estos aspectos de lo que tiene que ver con el mantenimiento de las unidades o los automotores, ¿no? Ya esto pues más enfocado así hacia disminuir la accidentalidad vial que puede ser generada por el manejo inadecuado de un vehículo, no cumplir con los cambios de aceites, todo lo que requiere un vehículo, hacerle un mantenimiento preventivo y de ser requerido uno correctivo a un vehículo, pues esto puede incidir o afectar de una u otra manera a lo que serían los vehículos. Ya.
Voy aquí a invitarlos a ver un videito sobre las terminales de transporte. Hacer un viaje desde la capital se convertía en una odisea, en la que los usuarios de transporte terrestre se enfrentaban a paraderos improvisados.
dos idiomas. Disculpe, qué pena con ustedes.
Bueno, entonces como pudimos observar, estos lugares o terminales de transporte terrestre, como les mencionaba, lo que busca es prestar una experiencia al servicio del usuario y por eso estos lugares deben de estar también regulados. Estas terminales, hay ciertas normas que exigen que estos lugares deban de tener ciertas características, como les mencioné anteriormente y como vemos en el video, son lugares donde están adaptados para que los usuarios puedan mm, digamos que cualquier necesidad la puedan suplir en estos lugares cuando hablan de desplazarse hacia los lugares. Cabe resaltar que la terminal de transporte terrestre de Bogotá, la del Salitre, es la terminal principal del país y que por lo general esta tiene conexión prácticamente con todas las ciudades principales del país y de ahí, pues digamos que otras terminales juegan un papel importante porque en algunos casos, pues algunas prestan esos servicios adicionales o complementarios que no puede ofrecer la terminal de servicio de transporte, ya que pues ella se encarga por lo general de desplazamientos hacia zonas principales y de ahí ya se derivan otras necesidades de transportes como tal. Entonces, de ahí el porqué y la importancia de cumplir con toda la normatividad y por qué, pues, digamos que estas entidades están regulando todo lo que tiene que ver con estos lugares que están diseñados para los usuarios y que pues puedan prestar algunos servicios. También pues normatividad que les aplica, que deben regirse, como los decretos 348/2015 que establece la reglamentación específica para las modalidades de transporte especial y turístico, definiendo características particulares de operación y de requisitos diferenciados según el tipo de servicio prestado.
la Ley 2198 de 2022 implementa pues medidas estratégicas orientadas a la reactivación económica del sector del transporte público terrestre, especialmente tras los impactos generados por pandemia en COVID-2019, que pues gracias a Dios ya está superado, y algunas resoluciones técnicas en conjunto de normas carácter técnicos que detallan las condiciones específicas que deben cumplir los vehículos, los procedimientos operativos y los estándares de calidad del servicio, que en este caso es todo lo que debe tener un vehículo. Servicio, pues juegan un papel muy importante porque pues a ellas se regulan y ellas están encargadas de garantizar todas estas prestaciones y formalización de lo que sería la prestación del servicio de transporte. Y algo que pues digamos hoy en día es nuestro enfoque, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, garantizar que estos vehículos impacten lo menos posible en el medio ambiente, ya que el transporte terrestre es uno de los actores que aporta mayormente a la contaminación de la capa de ozono con los gases de efecto invernadero que se generan. Entonces, de ahí, pues, digamos que esta importancia. Conclusiones en todo lo que tiene que ver con lo entendido con el transporte terrestre de pasajeros en Colombia, pues entonces podríamos hablar de que tiene un marco regulatorio sólido, que es la normatividad vigente que constituye la piedra angular para garantizar un sistema de transporte eficiente, seguro y accesible para toda la población colombiana. Conocimiento y cumplimiento, pues deben comprender todo el marco regulatorio que les permite tanto a los operadores como a los usuarios cumplir con sus obligaciones y ejercer efectivamente sus derechos dentro del sistema. Cabe resaltar que en estos sistemas también yo debo y soy un actor muy importante porque yo debo cumplir con ciertas obligaciones, como sería el llevarme bien con los usuarios, respetar a los demás usuarios, entre otros. Modernización continua, esto pues ya que el sector va avanzando, también pues la tecnología, la sostenibilidad ambiental respaldando para un sólido soporte institucional y normativo. Por eso hablamos de integrar nuevos modos de transporte mucho más amigables con el medio ambiente, que adicionalmente son mucho más eficientes en cuanto a capacidad, en cuanto a tiempos, que juegan un papel muy importante para el desarrollo. Entonces, bueno, muchachos, no siento más, quiero agradecerles mucho por su participación. Espero pues que toda esta información haya sido de su agrado, que les sirva para poder culminar las guías. No siento más, espero que tengan un excelente resto de tarde, que Dios los bendiga y muchas gracias por su participación a todos.